¿Ya? Entonces lo que hoy día vamos a ver es caracterizar la geografía física del territorio nacional. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, la primera duda que nos surge es, ¿qué es la geografía física? ¿Ya? Porque hemos estudiado lo que es la geografía en sí. No hemos visto lo que es una geografía física y tampoco nos hemos centrado en lo que es la geografía humana. ¿Ya? Entonces, ahora nos vamos a centrar en lo que es la geografía física. ¿Ya? Cuando hablamos de geografía siempre tenemos distinción en lo que es geografía física y geografía humana. ¿Ya? Y no hemos distinguido, hemos visto solo geografía. Ahora vamos a hablar de lo que es geografía física. ¿Ya? Que dice que es la rama de la geografía que se dedica al estudio del análisis, comprensión de la superficie terrestre, sus patrones y, sobre todo acá que está marcado, elementos naturales. ¿Ya? Principalmente es la que se encarga de los elementos naturales, ¿ya? La que se encarga de todo lo que es que no tenga con la intervención del humano. ¿Ya? Como continúa acá, en este sentido, la geografía física se enfoca sobre todo en el espacio y en los elementos propios del espacio geográfico natural, como lo son los relieves, el suelo, el clima, la vegetación, las aguas terrestres, entre otros aspectos. Es decir, cuando hablamos de geografía física, hablamos de todo lo que tiene que ver con la geografía que no esté involucrado el humano. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si vemos el relieve, mientras no esté involucrado el humano, ya estaríamos hablando de geografía física. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo hablamos de geografía física de Chile, estaríamos hablando de la cordillera de los Andes, la depresión intermedia, la cordillera de la costa, las planicies litorales, el bosque, la biodiversidad que existe, todo lo que existe, el clima, ¿ya? Su hidrografía, pero lo que no tiene que ver con el humano, cómo el humano se va a repartir o se va a esparcir en ese territorio. ¿Ya? Podríamos hablar que es como la geografía que ustedes aprenden ya en sexto básico, quinto básico. ¿Ya? Y ya de alguna forma se ha hablado, o ya deben saber un poquito de eso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que saber de geografía física, saber lo que es. ¿Ya? Como podríamos decir, es lo más objetivo, ¿ya? En lo que es la geografía, ¿ya? En lo que más se puede medir, en lo que se puede observar más claramente, en lo que nosotros observamos a la vista, ¿ya? Los relieves, el clima, ¿ya? Y aquí vamos a destacar un concepto clave, que es el paisaje, o principalmente lo que es el paisaje natural, ¿ya? Porque los paisajes, puede existir el paisaje intervenido, pero vamos a hablar sobre el paisaje natural, que es un paisaje que está formado por elementos físicos y que componen un determinado lugar, pero ¿cuál es la característica de este paisaje natural? Que es obra exclusiva de la naturaleza y que no ha sido transformado por el humano, o que no ha habido intervención humana. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de paisaje natural es cuando hablamos de un paisaje que no ha sido intervenido por el humano. Y volvemos a lo que sería la geografía física, es cuando hablamos de que el humano no ha intervenido o no ha intervenido mucho en él. ¿Ya? O es cuando es algo natural. ¿Ya? Eso es lo que estudia la geografía física. Entonces, el paisaje natural tiene que ver con la no intervención del humano. ¿Ya? Entonces, la geografía física va a estudiar todo lo que el humano no ha interferido. Entonces, la geografía física puede estudiar los terremotos, movimientos de placas tectónicas, las precipitaciones, las lluvias, ¿ya? Y también tiene otras ciencias que van apoyando también la geografía física, ¿ya? Por ejemplo, la meteorología, orografía, ¿ya? Por ejemplo, ustedes han visto La Señora del Tiempo, también es una ciencia que apoya también a la geografía física, ¿ya? Entonces, es muy importante entender eso, ¿ya? Y la no intervención del humano, ¿ya? ¿Tenemos dudas sobre esto, no? Súper importante entender esto, ¿ya? No, profe, ninguna duda. ¿Ninguna duda? Perfecto. No. ¿Ya? Siempre entiendan esto de la intervención del humano o no humano, ¿ya? Ya. Vamos a hablar un poquito de los elementos del paisaje, ¿ya? Y vamos a centrarnos en los elementos naturales. Ya tenemos los elementos naturales y los artificiales, ¿ya? Aquí ya los artificiales ya serían con intervención del humano, así que
los descartamos totalmente, pero, o sea, no los descartamos totalmente, pero nos vamos a centrar en los elementos naturales, que serían relieves, por ejemplo, ríos, vegetación, flora y fauna también podríamos, flora, o sea, fauna más que todo también, ¿ya? Y son los elementos que son entregados por la naturaleza. En cambio, los elementos artificiales serían los que son claramente intervenidos por el humano, como las casas, los puentes, los cultivos, ¿ya? Esos son elementos de un paisaje, ¿ya? Pero nosotros vamos a centrar solamente en el natural, ¿ya? Y aquí nos vamos a centrar en los paisajes de Chile, ¿ya? A ver, ¿ustedes han visto cómo es Chile de norte a sur o no? ¿Cómo sería un paisaje de la zona norte del país? ¿Es un paisaje igual a la zona sur del país o es muy diferente? ¿Me lo pueden decir por chat o por...? Son diferentes. ¿Son diferentes en qué sentido? Porque en el Descríbame norte es como en el norte es más árido. más árido y ahí en el sur Es como, no sé, hay como más flora y fauna. más flora y fauna, más verde. ¿Por qué creen que eso? El clima puede ser, Ya, el clima afecta mucho, sí, tiene que ver por el clima. Sí, el clima ya tiene que ver también por el relieve que existe, ya tiene que ver por las características geográficas. ¿Ya? Entonces, en Chile, si viéramos los paisajes de Chile y los dividiéramos por paisajes que tiene Chile, encontraríamos 5 zonas naturales. ¿Ya? Es decir, Chile, a lo largo de todo Chile, vamos a ver que tiene 5 paisajes diferentes de norte a sur. Entonces, y le ponen nombre. ¿Ya? Entonces, aquí podríamos identificar lo que sería un norte grande, un norte chico, una zona central, una zona sur y una zona austral. Todas ellas que van a tener características diferentes. Características diferentes centradas en lo que es los relieves, ¿ya? Su clima y su biodiversidad. ¿Ya? Es decir, ¿el norte grande va a tener un clima diferente al norte chico? ¿Sí o no? Sí. Eso va a afectar a que también tenga diferente biodiversidad. ¿Ya? Por ejemplo, el Gonzalo habló sobre la flora y fauna. ¿Ya? El norte grande va a tener diferentes flora y fauna a lo que es la zona sur. ¿Ya? Y también eso va a ser afectado por el clima. ¿Ya? También vamos a ver que en el norte grande van a ver, ¿qué puede haber en el norte grande? ¿Qué es característico del norte grande? ¿Alguien ha ido al norte de acá? el desierto. El desierto, ¿ya? Un desierto bastante árido. Y en la zona sur, donde hay un desierto, ¿no? Árido, ¿sí o no? No, ¿No? ¿Ya? Entonces eso van a ser bastante diferentes. Entonces aquí vemos el norte un desierto que es claramente afectado por el clima, y en la zona sur vamos a ver que va a haber todo lo contrario a un desierto, sino que hay muchos bosques, todo esto por el clima. La zona central también van a haber muchos flora y fauna, también por el clima, ¿ya? Y en el norte vamos a ver climas estepáricos, zona austral, vamos a ver que ya no van a existir los mismos relieves. Entonces, Chile, vamos a ver que de alguna forma, de norte a sur va a tener diferentes paisajes, ¿ya? Eso va a afectar mucho lo que es el turismo, su economía, ¿ya? Que también tiene que ver con lo que es su geografía humana. Entonces, cómo la geografía física de Chile va a afectar a lo que es su geografía humana, cómo va a afectar a su forma de vivir, ¿ya? Por ejemplo, ¿dónde ustedes creen que se da más el turismo? Acá en Chile. en el sur y en la zona central. En el sur y en la zona central, ¿ya? ¿Por qué en el sur creen que se llama el turismo? Si no saben, no importa. ¿O por qué creen? ¿Por qué? Por los ríos, los lagos. Los ríos, los lagos, si ustedes les dicen, ya, tienen la opción de que les vamos a dar porque es más lindo, sí, tiene que ver porque es más lindo, ya.
Si usted le da la opción de ir, ya, le vamos a dar un tour todo pagado, al norte o al sur de Chile, ¿a dónde prefieren ir? Todo pagado. Y es Al decir, al sur. sur. La Camila dice porque es más lindo. Otro. Al norte ya. ¿Por qué al norte? También hay opción al norte. Sí. Si el norte también tiene su gracia. Al norte, ya, ¿por qué? ¿Por qué al norte? ¿O al sur? O algunos lo pueden decir en la zona central. A ver, Joaquín, ¿por qué te gustaría ir al norte? Por la playita, profe. ¿Por qué? Por la playa. Por las playas, ya. Ya. En el sur, el clima, ya. Hay otro dice por el sur, ya. Ya, o sea, está bien porque, de hecho, la gracia de Chile es que tiene diferentes paisajes y eso hace que sea muy turístico, ¿ya? Entonces tiene un norte que es muy diferente al sur, claro, y otros dicen por el desierto de Atacama, que es un atractivo turístico, ¿ya? Otros también pueden ir al norte porque, por ejemplo, el norte chico tiene los mejores lugares para ver las estrellas, ¿ya? Entonces esa es la gracia de la geografía que tiene Chile, que tiene muchos paisajes naturales. Ya tiene el sur de Chile que tiene un clima, podríamos decir que más templado lluvioso, que llueve más, y podríamos decir que es más verde, entonces uno la vista más bonito, ¿ya? Entonces esa es la gracia de, podríamos decir, la geografía de Chile, que tiene bastantes paisajes, ¿ya? Y ahora lo que vamos a ver son las zonas naturales, ¿ya? Ustedes igual ya deberían saber un poquito de las zonas naturales, porque si es que se acuerdan de algo desde quinto y sexto y octavo básico, si es que se acuerdan de algo. Ya, vamos a ver un poquito y recordar, ¿ya? A ver, las zonas naturales casi todas tienen diferentes características, ¿ya? Por ejemplo, el relieve, ¿ya? Relieves que serían cerros, relieve no solamente son los cerros de la montaña, sino que también una planicie es un relieve, ¿ya? El clima, todas estas zonas naturales tienen diferentes climas y biodiversidad, ¿ya? Todas estas zonas tienen diferente biodiversidad, ¿ya? Hay algunas que se parecen, tienen cosas en común, pero la mayoría tienen biodiversidad diferente y esto es por el clima muchas veces, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Lo primero que es importante entender que Chile a lo largo del país va a tener un relieve claro, ¿ya? Que son las llamadas macroformas del país, que lo va a tener de norte a sur, ¿ya? De norte a sur va a tener 4 macroformas que van a ir cambiando van a ir cambiando sus características, pero siempre las va a tener, ¿ya? Siempre van a tener estas macroformas, ¿ya? O van a ir cambiando nombres, pero siempre van a estar, ¿ya? Por ejemplo, siempre va a estar la cordillera de los Andes de norte a sur, ¿ya? La depresión intermedia, desde norte a sur va a estar la depresión intermedia, solo que va a estar de alguna forma, en algunos lugares va a estar intervenida, la cordillera de la costa y las planicies litorales. De norte a sur van a estar, ¿ya? Hay algunas partes donde van a desaparecer, hay otras partes donde de alguna forma van a estar más pequeñas, ¿ya? O algunas partes donde finalmente se van a hundir debajo del mar, pero siempre van a estar, ¿ya? Y a la cordillera de los Andes, una cadena montañosa que recorre Chile, prácticamente recorre toda América, ¿ya? Que es la que nosotros vemos siempre cuando vemos al este, ¿ya? Está al este. Después viene lo que se conoce como la depresión intermedia, que es una zona que se encuentra entre dos cordilleras, que es la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa, ¿sí? Se conoce como la depresión intermedia, porque es una zona que está entre dos cordilleras, ¿ya? Y las planicies litorales, que es en la zona que está entre la cordillera de la costa y el Océano Pacífico, que es lo que ustedes siempre conocen como las ciudades costeras, por ejemplo, lo que me decía el Joaquín, las zonas de playa, son las que se conocen las planicies litorales. Por ejemplo, alguien ha ido a Viña del Mar, Valparaíso, La Serena, son zonas que se conocen como son de planicies litorales, ¿ya? Ya. Esas son las 4 macroformas del país, es decir, los 4 relieves que existen en el país, ¿ya? Y
y nosotros lo vemos así, por ejemplo. Entonces lo que sería la zona central del país, una cordillera de los Andes, ¿ya? Una depresión intermedia, en este caso Santiago, que aquí lo vemos, por ejemplo, la cordillera de los Andes ahí atrás. Aquí está la cordillera de la costa, que es la que vemos acá atrás, ¿ya? Y las planicies litorales, que son prácticamente las que vemos acá, ¿ya? Ahí donde la gran mayoría de las ciudades costeras se encuentran. ¿Ya? Esos serían los relieves que se encuentran en el país, ¿ya? Y lo que tenemos que saber siempre, ¿ya? Siempre van a cambiar de nombre en algunas zonas, ¿ya? O van a desaparecer prácticamente en algunas zonas, pero siempre son características de las zonas naturales del país, ¿ya? Y ahora vamos a ver zona por zona, ¿ya? En el norte grande, si nos vemos, vamos al clima, es un clima desértico, como lo que dijo el Gonzalo al principio de la clase, es un clima desértico. ¿Cuál es la característica de este clima? Es que tiene mucha variedad de temperatura, ¿ya? En el día va a ser mucho calor, en cambio en la noche va a ser mucho frío, sobre todo en las zonas de la depresión intermedia o pampa, que se conoce, ¿ya? O en lo que sería la cordillera de los Andes. ¿Ya? Lo que es su variación de temperatura es muy grande, ¿ya? Entonces hace que uno nunca sepa cómo tenga aquí el vestido. No, es que en la noche va a ser mucho frío y en la tarde mucho, y en la mañana, en el día mucho calor. La noche frío, día calor. Y tiene que ver por la posición del sol, los rayos del sol, cómo van a llegar, ¿ya? ¿Cómo es el relieve? Acá la cordillera de los Andes tiene su gran altitud. Promedio llega a su mayor altitud acá, en el promedio, ¿ya? Vamos a ver lo que se conoce como el altiplano, que es una zona en donde está la cordillera de los Andes, que es plana, ¿ya? Donde va a ser donde mucha altura, ¿ya? Donde va a haber mucha flora y fauna, ¿ya? Pero después cuando lleguemos a lo que sería la depresión intermedia, vamos a llegar a una zona que es bastante seca, que se le va a conocer como la Pampa, ¿ya? ¿Qué va a pasar con la cordillera de la costa? La cordillera de la costa igual va a ser de alguna forma alta, pero muchas veces no va a existir lo que significa, no va a existir las planicies litorales, sino que la cordillera de la costa va a caer directamente al mar, lo que se llaman los farallones costeros, ¿ya? Y después vamos a mostrar un mapa de cómo se construye. Si se dan cuenta, acá está. Esto es lo que se conoce como... Esto es un perfil topográfico, es con relieve, ¿ya? Aquí veríamos lo que sería la cordillera de los Andes. ¿Ya? Aquí estaría lo que sería el altiplano. Y aquí estaría lo que sería la Pampa. ¿Ya? Todo esto sería ya cordillera de los Andes. ¿Ya? El altiplano, ahí. La depresión intermedia. ¿Ya? Cordillera de la costa, que serían estas zonas. Y la cordillera de la costa cae directamente al mar. Y aquí es lo que se producen los farallones costeros. Sí existen algunas planicies litorales, y es cuando encontramos en sus principales ciudades, donde estaría Arica, Iquique, etcétera, etcétera. Donde están las principales ciudades, donde están los puertos, serían las planicies litorales, ¿ya? En el caso de su clima, de su biodiversidad, encontramos muy poca vegetación, exceptuando lo que es el altiplano, pero muy poca vegetación. Vamos a encontrar poquita vegetación, o si no, vamos a encontrar principalmente árboles que son aptos para lo que es la poca agua, ¿ya? En lo que es agua, vamos a encontrar que la mayoría del agua que llega desde la cordillera no alcanza a llegar al mar, ¿ya? Entonces hay una poca agua, por eso un clima muy árido, ¿ya? O muy seco, más que todo un clima desértico. Nunca vamos a encontrar grandes ríos, ¿ya? Es súper importante entenderlo. Ya lo que vemos en regiones corresponde a estas primeras 3 regiones de Chile, ¿ya? Principalmente lo que sería hasta la región de Antofagasta, sería lo que es el norte grande del país. Ya, después viene
lo que conocemos como el norte chico, ¿ya? El norte chico se conoce como un clima estepárico, o es conocido como un clima semiárido. Eso es lo que se conoce como un clima estepárico, un clima de estepas, ¿ya? O semiárido, un clima donde no llueve mucho, ¿ya? Y su mayor tipo de vegetación son arbustos, ¿ya? Arbustos que son característicos de zonas donde no llueve y que necesitan muy poca agua. Entonces son especies que se adaptan a poquita agua más que todo, ¿ya? En lo que es la cordillera de los Andes, va a alcanzar su mayor altura en los nevados Ojos del Salado, ¿ya? Promedio va a ser un poquito más bajo que en el Norte Grande, pero va a haber un lugar donde va a alcanzar su mayor altura, que es el Nevados Ojos del Salado, que es un lugar muy turístico por otro lado, ¿ya? La depresión intermedia, que es también importante, no va a dejar de existir como depresión intermedia, sino que va a ser reemplazada por algo que se llama valles transversales, ¿ya? Y esto es lo que vamos a ver acá. Si acá vemos la cordillera de los Andes, y acá en la gran mayoría vemos una zona plana de lo que es la depresión intermedia, acá no. Vamos a ver lo que serían valles transversales. Es decir, van a ser cadenas montañosas que de alguna forma van a seguir apareciendo acá, ¿ya? Y van a unir de alguna forma lo que es la cordillera de los Andes con la cordillera de la costa. ¿Qué se va a producir acá? Se van a producir numerosos valles que van a ser aptos para la producción agrícola, ¿ya? Porque algunos van a aparecer muchos ríos acá, por ejemplo el río del Elqui por estos valles, y van a ser aptos para la producción agrícola, ¿ya? Para producción de algunos vinos, etc. ¿Ya? Va a estar la cordillera de los Andes, o sea, cordillera de la costa, que va a bajar un poquito su altitud, va a seguir siendo alta, pero va a bajar un poquito su altitud, ¿ya? Y posteriormente van a estar las planicies litorales, donde se van a ubicar la mayoría de las ciudades costeras, como sería Coquimbo, La Serena, ¿ya? De donde estarían las playas que yo creo que fueron las que habló el Joaquín, ¿o no? ¿O no eran esas playas? ¿Ah? Serían estas planicies litorales. Entonces aquí teníamos los valles transversales, cordones transversales, que son valles que se van a dar en estas zonas. No va a haber una zona plana directamente en este sector, ¿ya? Es súper importante tener claro eso. La única zona plana que vamos a tener acá sería las planicies litorales, ¿ya? En lo que es hidrografía, perdón, tenemos mayores ríos, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, el Copiapó, ¿ya? Aquí estaríamos los que pasan por el Valle del Elqui, ¿ya? Y estos ríos van a desembocar en el mar, ¿ya? Súper importante tener esto en cuenta. ¿Ya? Entonces aquí de alguna forma se va a dar más, va a empezar a haber más agricultura, se va a producir más ganadería, ¿ya? Que es lo que se va a dar después, ¿ya? Estos ríos van a desembocar en el mar y van a tener mayor caudal, y aquí va a empezar a haber un poquito de zonas más verdes, ¿ya? Pero con un clima que no llueve mucho, ¿ya? A excepción de en las costas, ¿ya? Que en las planicies litorales sí va a haber un clima de mucha neblina, muy húmedo. Por ejemplo, La Serena, Coquimbo, son zonas donde va a llover mucho porque va a ser un clima estepárico costero, ¿ya? Donde va a haber mucha neblina y mucha humedad. Pero ya pasando la cordillera de la costa, la neblina no pasa a la cordillera de la costa, sino que se queda ahí atascada, y aquí ya es un lugar mucho más seco, donde los ríos son la principal fuente donde entrega el agua. Ya, y ahora vamos a ver lo que es la zona central, que es donde nosotros vivimos, o la gran mayoría, ¿ya? Centrándonos, es un clima templado, ¿ya? Es decir, vemos muy claro lo que es una estación diferente a la otra. Tenemos las 4 estaciones muy marcadas, lo que sería otoño, invierno, primavera, verano, están muy marcadas, ¿ya? El relieve, la cordillera de los Andes comienza a descender bastante en realidad. Reaparece lo que es el volcanismo, que no le había mencionado, que acá en el norte chico había desaparecido, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre acá en la depresión intermedia? De alguna forma aparecen las cuencas, ¿ya? Que son lugares rodeados por cerros, ¿ya?
Y, por ejemplo, tenemos la Cuenca de Santiago, que nos vamos a dar cuenta que es un lugar rodeado por cerros. Y si nosotros vemos Santiago, nosotros sacamos la cabeza, vamos a ver que nosotros estamos rodeados de cerros. Por eso prácticamente se dice que Santiago está en un hoyo. Más que en un hoyo, estamos rodeados de cerros, ¿ya? Y por eso también un problema de la contaminación, que el aire no sale, ¿ya? Y veamos aquí un poquito su perfil topográfico. Tenemos la cordillera de los Andes, que bajo su altitud, tenemos la depresión intermedia, ¿ya? Porque aquí está principalmente donde están las principales ciudades, una cordillera de los Andes, o sea, cordillera de la costa, que también baja su altitud, no mucho, y después lo que serían las planicies litorales, ya donde se ubican las principales playas del litoral central, ya las principales ciudades costeras de la zona central, ¿ya? Es súper importante entender esto, que muchos les trae confusión. La zona central del país ya llega desde lo que sería la quinta región hasta el río Biobío, ya hasta sería acá. Concepción sigue siendo zona central, ya está ahí hasta Concepción lo que es la zona central. Entonces, si nosotros decimos zona central del país, decimos hasta Concepción. ¿Ya? Entonces ahí es súper importante entender eso. ¿Ya? La hidrografía cada vez son ríos más caudalosos, ¿ya? Entre más al sur vayamos son ríos más caudalosos, ¿ya? Es decir, pasa más agua. Y lo que es biodiversidad, entre más al sur vayamos, y como lo que dijeron al principio, cada vez vamos encontrando más biodiversidad, cada vez va existiendo más verde, vamos encontrando más animales. Pero por ejemplo acá ya empiezan a haber muchos animales silvestres como el puma, los gatos silvestres, ¿ya? Vamos a encontrar muchos acá. No sé si se acuerdan que el año pasado cuando empezó la pandemia, sabían por Santiago, se encontraron algunos pumas, se habían escapado hacia Santiago. ¿Ya? Aquí ya empiezan a aparecer pumas y muchos animales, de alguna forma silvestres que no estamos muy comúnmente vemos, como los pumas, gatos silvestres, cóndores ya empiezan a aparecer acá, ¿ya? Sobre todo por lo que ya el clima es un clima más templado, más apto, y hay más biodiversidad. Y entre más al sur vayamos, el clima va como a haber más lluvia, va apareciendo más biodiversidad, ¿ya? Ahora, en la zona sur va a ir cambiando, ¿ya? Aquí llueve más, es un clima templado, pero un templado más lluvioso, ¿ya? Es decir, va a ir lloviendo más, sobre todo en invierno, va a llover mucho más que lo que es en la zona central del país. ¿Qué pasa con la cordillera de los Andes? Va a descender mucho, ¿ya? Pero de alguna forma va a aparecer mucho lo que es el volcanismo, sobre todo en la zona sur está lleno de volcanismo, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir con la depresión intermedia? De alguna forma, en algún momento se va a ver desaparecida y van a aparecer lagos, y la depresión intermedia va a aparecer como en forma de islas, ¿ya? Sobre todo acá porque van a haber muchos lagos y ríos, entonces los lagos van a intervenir lo que es la depresión intermedia y van a aparecer como pequeñas islas que son la depresión intermedia. Va a pasar lo mismo con la cordillera de la costa, que va a desaparecer de alguna forma y va a ir bajando su altitud, ¿ya? Hasta que finalmente va a desaparecer acá ya lo que es ya por Chiloé. ¿Ya? Por Chiloé ya es lo último que conocemos de la depresión intermedia y cordillera de la costa. Lo mismo va a pasar con las planicies litorales. Las planicies litorales acá, en esta zona, de por Los Ángeles, que es el Golfo de Arauco, va a alcanzar su máxima extensión y después se va a ir achicando cada vez más hasta que acaba de desaparecer, ¿ya? En cambio, la cordillera de los Andes va a ir bajando su altitud, ¿ya? Y aquí va a ir también ir desapareciendo, ¿ya? ¿Qué va a pasar con su biodiversidad? ¿Ya? Como es más lluvioso y es un ambiente más húmedo, va a haber vegetación más diversa y va a haber más abundante. Acá van a aparecer más especies, por ejemplo, muy común ver pudús. Ya van a ver pudús, águilas, es muy común ver acá. ¿Ya?
y aquí va a haber mayor biodiversidad y un clima más, o un paisaje más verdoso, ¿ya? Y muy común ver aquí, por ejemplo, está lo que es la selva valdiviana, que son zonas muy verdes. Si nosotros lo vemos acá en el mapa, es una zona muy verdosa acá, donde está Valdivia, ¿ya? Y es por el clima y por sus ríos, ¿ya? Y si lo vemos aquí, lo que sería la cordillera de los Andes, va a bajar su altitud, ¿ya? Y si se dan cuenta, están muchos volcanes, la depresión intermedia también va a estar por río, acá sale el río, pero no, casi ya deja de existir. La cordillera de la costa también casi deja de existir, las planicies litorales también casi dejan de existir. Ya, acá solo lo que queda, podríamos decir, es cordillera de los Andes. Que la cordillera de los Andes se va a hundir de alguna forma y por la erosión se van a formar fiordos de alguna forma, fiordos, y la cordillera de los Andes va a aparecer en forma de isla. ¿Ya? La cordillera de la costa también va a hundir, va a desaparecer y va a aparecer una última vez en un archipiélago en forma de isla. ¿Ya? La planicie litorales no van a dejar de existir, la depresión intermedia se va a hundir totalmente, lo único que van a quedar son la cordillera de los Andes, que van a ser estas islitas que nosotros vamos a ver acá. ¿Ya? Y si nosotros vemos bien la zona austral de Chile, vamos a ver que está como de alguna forma desmembrada, y es que son esas islitas, son la punta de la cordillera de los Andes, ¿ya? Que todas esas se han hundido debajo del mar, y la punta es lo que queda. ¿Ya? Eso es lo que va a quedar al final de la zona austral. En la zona austral va a ser un clima más bien frío, la gran mayoría de la zona austral es un clima frío, ¿ya? Y prácticamente van a haber muy pocas personas viviendo en la zona austral, porque es un clima extremo, ¿ya? Las personas que van a vivir principalmente lo que sería Punta Arenas, etc. ¿Qué pasa con la hidrografía? Vamos a ver que van a existir muchos lagos, ¿ya? Va a haber mucha agua y van a existir estos campos de hielo, grandes desiertos de hielo, entonces que son prácticamente como grandes fuentes de agua potable. En lo que es flora y fauna vamos a encontrar lo que serían las ballenas, los pingüinos, ¿ya? Y en lo que es vegetación no vamos a encontrar tanta vegetación porque tenemos lo que serían los desiertos y sí vamos a encontrar un poquito de vegetación estepárica, principalmente lo que sería la Patagonia, que es la zona que está al este de la cordillera de los Andes que se ha hundido. En esa zona vamos a encontrar un poco de vegetación estepárica, pues, donde llueve muy poco, ¿ya? Eso es importante. Entonces, si lo vemos acá, ¿qué pasa con la cordillera de los Andes? Se hunde, ¿ya? Y aquí está la cordillera de los Andes y aquí estaría la Patagonia, que sería lo que sería la tierra, que se conoce como Tierra del Fuego, ¿ya? Pero la cordillera de los Andes prácticamente desaparece. Ya. Y ahora les voy a pedir que hagan esta actividad a ustedes. Súper cortita y solo unir en grupos. Yo les voy a dejar el link. Tienen que hacerlo rápido, esto nos queda muy poco tiempo. ¿Ya? Una actividad rápida.